Hola a todos, bienvenidos a la última de estas sesiones acerca de amiloidosis TTR. Yo soy el doctor Alejandro Alcocer Chauvet, soy cardiólogo, vivo y trabajo en la Ciudad de México. Y bueno, en esta última parte de la charla discutiremos a fondo el tratamiento específico para la amiloidosis TTR. Básicamente este tratamiento específico se refiere a cuatro grupos eh, terapéuticos con los cuales contamos. En primer lugar, el trasplante hepático. En segundo lugar, los fármacos estabilizadores de la proteína TTR. En tercer lugar, fármacos silenciadores de la producción de proteína TTR. Y en cuarto lugar, los fármacos en desarrollo. Estos pueden ser extractores o degradadores, terapias antisiembra o inhibidores de la agregación de las proteínas TTR. Comenzaremos diciendo unas palabras acerca del trasplante hepático. Como bien sabemos, la transferritina se produce mayoritariamente en el hígado, así que la idea de hacer un trasplante y tener un hígado nuevo que no produzca esta proteína deficiente es alentadora. Sin embargo, sabemos que en la mayoría de los casos de ATTRB, es decir, la secundaria a mutaciones, el hígado puede seguir produciendo la proteína a pesar de ser un hígado nuevo trasplantado. Quizás en la variante de mutación VAL30MET sea la única en la que realmente el trasplante hepático tenga una utilidad real. En el caso de la ATTRWT, la WILD, la secundaria de envejecimiento, el trasplante no tiene buenos resultados porque la proteína sigue produciéndose. Es decir, los pacientes con ATTRWT no son candidatos al trasplante hepático. En el caso de los pacientes que tienen ATTRB, que son de buen pronóstico, como los de la mutación VAL30MET, también se sabe que si tienen índices de masa corporales elevados, el trasplante es de buen pronóstico y si la edad es menor de 50 años, es decir, si tomamos al paciente en etapas tempranas de la enfermedad, el pronóstico a largo plazo del trasplante puede ser bueno. Ahora bien, con los nuevos fármacos silenciadores, se ha cuestionado el papel del trasplante debido a que si los resultados no son muy buenos, sobre todo en las variedades distintas a VAL30MET, probablemente los fármacos silenciadores pudieran inhibir la producción de la proteína sin necesidad de llegar al trasplante hepático. Ahora bien, sabemos que la amiloidosis es una enfermedad progresiva que tiene distintos estadios y en los diferentes estadios de evolución de la enfermedad, las terapéuticas que se proponen son distintas. Empecemos por el estadio A, que es el estadio en el que están los pacientes prácticamente asintomáticos, sin ninguna evidencia clara del problema, pero que tienen ya la predisposición a él. Ahí se espera generalmente una expectativa de vida normal. En el estadio B, que son países que tienen pacientes que tienen una expectativa cercana a la normal y que tienen apenas síntomas iniciales de afectación cardíaca, se puede considerar en esta etapa especial el uso de fármacos estabilizadores de la TTR. En la siguiente etapa, que es el estadio 3, o estadio C, perdón, está indicado el uso también de estabilizadores de TTR y hay algunos estudios clínicos en progreso buscando demostrar el resultado adecuado. Estas son etapas en las cuales hay una falla cardíaca que es ligeramente progresiva hasta este momento y que la mortalidad puede ser condicionada por causas no necesariamente relacionadas a lo cardíaco. En el estadio D es el estadio más avanzado de la enfermedad, en el que ya la insuficiencia cardíaca se encuentra en un estadio propiamente avanzado. En este caso, ya las terapias específicas para amiloidosis quizás llegan en un momento tardío, con lo cual solo se recomienda el tratamiento paliativo. El pronóstico de estas es necesariamente malo. Bueno, decíamos que la transferritina se produce en el hígado. Y forman los tetrámeros, que son los que transportan la vitamina E y la tiroxina.
¿Cómo podemos silenciar estos fármacos? Perdón, el desdoblamiento de estos tetrámeros en monómeros. Bueno, con fármacos silenciadores que prácticamente bloquean las secuencias de la mutación, o con fármacos estabilizadores, como se ve aquí en el diagrama, que mantienen conformado el tetrámero. Esto con la idea de ir disminuyendo el depósito de nuevo amiloide en las fibrillas musculares y esperar que en el futuro las que ya están ahí vayan degradando con el tiempo. Estos fármacos estabilizadores propiamente son básicamente AINES o derivados de los AINES, de los antiinflamatorios no esteroideos. El primer ejemplo de ellos es el diflunisal, que es propiamente un AINE, que actúa al unirse al sitio T4 del dímero-dímero, previniendo el desdoblamiento del tetrámero hacia monómeros. Como ya vimos, es un estabilizador pues, propiamente de la proteína del tetrámero. Entonces, no permite que la proteína se divida y pierda sus funciones adecuadas y sea prona después al desdoblamiento y la formación de las fibrillas de amiloide. Sin embargo, es un fármaco que se asocia a efectos adversos múltiples, como hemorragia gastrointestinal, disfunción renal, hipertensión, como todo buen AINE. Son efectos adversos pues, muy frecuentes en este tipo de de fármacos antiinflamatorios. La dosis recomendada es de 250 miligramos 2 veces al día, la cual es menor a la dosis antiinflamatoria habitual. Sin embargo, la evidencia del influenzal es escasa y limitada a estudios abiertos y no multicéntricos. Un aspecto interesante a tomar en cuenta es el bajo costo del medicamento, que no deja de ser un factor significativo. Otro de los fármacos con los que se cuenta en el mercado de los fármacos estabilizadores es el tafamidis. Este también es un AINE, es un derivado de benzodiazole que actúa al unirse en el sitio T4 del dímero-dímero y previene el desdoblamiento también hacia monómeros, al igual que lo hace el diflunisal, pero sin el efecto característico de los AINES. Es decir, en teoría, disminuye en forma significativa los efectos adversos del uso crónico de AINES. Existen estudios ya interesantes en la literatura. Este se publicó, el primero de ellos grande, en el año de 2018 en New England Journal of Medicine. Es el estudio propiamente de tafamidis en pacientes con cardiomiopatía por amiloide secundaria a proteína transferritina, o sea, amiloidosis ATTR. Este es un estudio multicéntrico, internacional, doble ciego, asociado o comparado contra placebo. Aleatorizó a cerca de 441 pacientes, todos ellos con amiloidosis TTR, a dos dosis distintas de tafamidis, a 80 miligramos al día y 20 miligramos al día, o placebo, durante un seguimiento aproximado de 30 meses. El objetivo primario del estudio fue mortalidad cardiovascular y hospitalización por falla cardíaca. Los objetivos secundarios de estudio fueron la mejoría en la caminata de 6 minutos y la mejoría en la calidad de vida con la escala de Kansas City. El nombre del estudio, por sus siglas ATTR-ACT, para que lo recordemos. Entonces, 441 pacientes, de los cuales 264 fueron aleatorizados por intención de tratar a el tratamiento con tafamidis y los restantes 177 también por intención de tratar fueron asignados a placebo. Del grupo en tratamiento farmacológico, 173 pacientes completaron el estudio y 85 en el grupo placebo también lograron llegar a las 30 semanas de seguimiento. Destaco que una buena proporción de los pacientes de cada brazo falleció durante el seguimiento del estudio. Estas son las características clínicas de ambos grupos. Básicamente, un estudio bien balanceado en cuanto a la población. No hubo diferencias en edad, sexo, raza, nada significativo. Destaco aquí que la mayoría de los pacientes tenían amiloidosis ATTR-WT, es decir, la salvaje, en una menor proporción la secundaria a mutaciones.
Desde los aspectos clínicos, destacar también que la mayoría de los pacientes se encontraban entre clase funcional 1 y 2, es decir, en fases tempranas de la enfermedad, y eso es significativo también para el pronóstico general de los pacientes. Les enseño ahora los resultados del seguimiento a 30 meses con respecto a mortalidad por todas las causas. Observen ustedes que los pacientes que recibieron tafamidis tuvieron sobrevidas mejores que los pacientes que se sometieron al placebo. Esto en el orden de un 30% de mejoría en el riesgo relativo, o en la capacidad, o en el incremento propiamente en la supervivencia. En cuanto a las hospitalizaciones causadas por amiloidosis, por insuficiencia cardíaca, observen ustedes que hubo también una diferencia significativa en favor de los pacientes tratados con tafamidis. Menos hospitalizaciones en el rango de 32% de disminución en el riesgo relativo de nuevas hospitalizaciones por falla cardíaca. Es decir, efectividad hasta ese momento del fármaco en comparación contra el placebo. Estos son los resultados por subgrupos. Cuando se hace el análisis por subgrupos, se observa que en general los pacientes que recibieron tafamidis tuvieron mejores índices de supervivencia que los que se encontraban en placebo. Sobre todo cuando se trataba a pacientes en etapas tempranas de la enfermedad y cuando se utilizaban las dosis altas del medicamento. En cuanto a la hospitalización cardiovascular, de vuelta, más o menos el mismo comportamiento, solo la excepción es la clase 3, cuando los pacientes se encontraban en clase 3, funcional 3, es decir, en etapas muy avanzadas, pues daba igual casi que si recibían tratamiento o no. El pronóstico de hospitalizaciones era malo para ellos. Pero en general, el resto, se demostró que en el resto de los subgrupos, la utilización de tafamidis resolvía o disminuía las hospitalizaciones por causa cardiovascular. En cuanto a los objetivos secundarios, la caminata de 6 minutos, observen ustedes cómo había mejorías muy significativas en favor del grupo de pacientes que recibían tafamidis en comparación contra placebo en el seguimiento a 30 meses, y en las escalas de mejoría en la calidad de vida de Kansas City, lo mismo. Los pacientes que recibían tafamidis experimentaban mejor calidad de vida que los pacientes que se encontraban en tratamiento con placebo. Les presento ahora resultados del estudio post-hoc de eficacia del mismo estudio, del ATTR-CP que ya discutimos. Este es simplemente el análisis de eficacia en cuanto a las diversas mediciones que se hicieron funcionales en el estudio. ¿A qué me refiero con esto? Mejorías básicamente en el test de caminata de 6 minutos, 4 o casi 5 veces mejoría en los pacientes que recibían tafamidis, disminución en los niveles de péptido natriurético como marcador de falla cardíaca, hasta 5 veces mejor para los pacientes en tafamidis, mejorías en las escalas de Kansas City de calidad de vida de hasta 3 veces mayor para los pacientes en tafamidis, y los cuestionarios globales de mejoría para los pacientes casi 3 veces también mejor para tafamidis, y mejorías significativas en la clase funcional de la asociación de la NIHA, de la asociación de la New York Heart Association, en favor de los pacientes que recibían tafamidis. 2 veces mejoría en estos casos. Entonces, este estudio de eficacia realmente demuestra que en todos los scores funcionales, el uso de tafamidis sobre placebo representaba mejoría. Y estas mejorías en general eran sostenidas durante los 30 meses, siempre mejores para los pacientes que tenían tafamidis, aunque debemos darnos cuenta clara que al ser una enfermedad crónica y progresiva, el deterioro seguía incrementándose en básicamente todos los grupos de pacientes, pero era muchísimo más marcado en los pacientes que solo estaban en placebo. Ahora les presento resultados del estudio de seguimiento a largo plazo del mismo que ya analizamos, el ATTR-ACT. Este se publicó en el año 2021 en la Revista Europea de Cardiología y incluyó a pacientes que al término del estudio aceptaron participar en un seguimiento a largo plazo. ¿Cómo se hizo este estudio? Todos los pacientes, aunque estuvieran inicialmente en placebo,
que aceptaban enrolarse en estos seguimientos a largo plazo, se les hacía el switch o el cambio al uso de tafamidis, que podía utilizarse en dosis de 80 o 20 miligramos, pero todos entonces ya quedaban en tratamiento médico con tafamidis. En el seguimiento, en los resultados de mortalidad general, observen ustedes cuando se compararon las dos dosis de tafamidis, hubo diferencias significativas en favor de la dosis alta. Esto incluyó a los pacientes tanto del estudio inicial ACT como a los que se mantuvieron en el seguimiento a largo plazo, y este seguimiento a largo plazo fue de 51 meses. Y observen ustedes cómo en todos los rubros, independientemente de los subgrupos analizados, hubo mejorías mucho más significativas en favor de los pacientes que recibieron la dosis alta de tafamidis en comparación a la dosis baja. Bueno, eso en cuanto a los fármacos estabilizadores. Ahora diremos algunas palabras de los otros grupos, que son los fármacos silenciadores. Estos son básicamente oligonucleótidos que tienen acción contrasentido, es decir, antisensing en inglés, o las moléculas RN de pequeña interferencia. Todas estas son tecnologías nuevas de tratamientos muy interesantes. En el grupo de los oligonucleóticos contrasentido, el prototipo es el fármaco que se conoce como inotersen, que realmente hasta el momento solo tiene aprobación para el tratamiento en la neuropatía secundaria a ATTR con mutación, ATTRB. Y esto porque simplemente es el único grupo de estudios de pacientes ATTR que ha sido estudiado hasta el momento. Probablemente se continúe con el estudio del inotersen en otros grupos específicos de paciente, como puede ser ATTR-WT y en el contexto de la cardiopatía asociada a amiloidoma. En cuanto a las moléculas RNA de pequeña interferencia, el precursor, el inicial, fue el fármaco conocido como patisiran. Este fue aprobado en Europa para el tratamiento también de la neuropatía por ATTR mutacional o B, ATTR-B. Tampoco tiene estudios hasta el momento, aunque se encuentran ya en desarrollo, estudios prospectivos para buscar la utilidad del patisiran en pacientes propiamente con cardiomiopatía asociada a ATTR. El más reciente de los fármacos de este tipo, de los de RNA de pequeña interferencia, es el vutrisiran. Es un fármaco ya de segunda generación y este está ya corriendo un estudio prospectivo en pacientes con cardiomiopatía secundaria a ATTR. Es que en breve estaremos obteniendo resultados de tanto de vutrisiran, de vutrisiran y de patisiran en cuanto a su efecto en el grupo específico de pacientes con cardiomiopatía y ATTR. Bueno, ese es el futuro. Esos son los fármacos que seguramente tendrán un papel significativo, pero que tendremos que esperar a obtener buenos resultados. Actualmente, los fármacos que son una realidad y están estudiados son simplemente los fármacos estabilizadores del tetrámero. ¿Qué hay que hacer una vez que los pacientes reciben este tipo de tratamientos, se encuentran ya farmacológicamente tratados? Pues bueno, hay que darles evidentemente un seguimiento en el largo plazo. Entonces, las recomendaciones actuales para los pacientes que ya están recibiendo un tratamiento de este tipo es el realizar cada 3 a 6 meses marcadores como el NT-proBNP o las troponinas, con la idea de ver si hay un descenso y si ese descenso se mantiene en forma continua. Y cada 12 meses se recomienda hacer nuevos electrocardiogramas y tratar de ver si hay diferencias favorables, como que los bloqueos o los trastornos de conducción mejoren, o inclusive el voltaje del QRS en las derivaciones mejore también con el tiempo. Esto implicaría en forma indirecta que el paciente está disminuyendo el nivel de infiltrado a nivel del miocardio. Se recomienda utilizar el seguimiento con eco transtorácico, con la metodología de strain longitudinal
que es la característica que ya vimos previamente, que nos puede también hacer o dejar en claro si el paciente está mejorando o no en cuanto al funcionamiento del ventrículo izquierdo. Y si es posible, también cada 12 meses, el realizar estudios de resonancia magnética nuclear, que son realmente excelentes para dar un seguimiento preciso, saber si hay mejoría real o si no se está logrando mejoría, si hay inclusive empeoramiento de las condiciones de los pacientes. Las técnicas que se deben de utilizar son la utilización de gadolínio como contraste en esta cuestión del enhancement tardío, de la captura de gadolinio tardía o las secuencias temporales T1. En pacientes que se encuentran ya en remisión, que ya estamos claros de que la enfermedad se encuentra en remisión por el tratamiento, cada 6 meses hay que hacer el electrocardiograma, marcadores como el NT-proBNP, troponinas y de vuelta el eco transtorácico para buscar el patrón de estrés longitudinal que vaya mejorando. Y cada 12 meses repetir el Holter en caso de que hubiera trastornos de la conducción significativos. Además, entre cada 12 y 24 meses, de vuelta, repetir estudios de medicina nuclear, sobre todo cuando hay sospecha de que el paciente que estaba teóricamente en remisión haya podido volver a desarrollar progresión de la enfermedad, marcado esto por los biomarcadores que se recomienda hacer cada 6 meses. Esto es en sí la forma global en la que debemos entonces de abordar al paciente con amiloidosis. Establecer el tratamiento con los fármacos comprobados hasta el momento y llevar un seguimiento muy estrecho de su evolución clínica para saber si realmente los medicamentos están surtiendo el efecto y si el pronóstico del paciente puede verse afectado positivamente en el futuro. Y con esto no me queda más que agradecer su atención para estas charlas en las que hemos tratado de ampliar la visión y el conocimiento de esta enfermedad, a veces un poco olvidada, como ya dijimos, que es la amiloidosis, y tratar de mostrar las opciones terapéuticas actuales con las que contamos para el manejo de esta patología compleja, amiloidosis, sobre todo del tipo TTR. Agradezco muchísimo su atención y espero verlos pronto en el futuro. Muchas gracias.